Bienvenidos mis hermanos a este estudio que es la continuación del, del capítulo 24 de Mateo. Hoy día vamos a ver el capítulo 25 de Mateo para analizar, ¿cierto?, la respuesta que Jesús dio a sus discípulos de acuerdo a la pregunta que ellos le hicieron. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé de su gracia y podamos discernir y podamos entender lo que su palabra nos quiere decir. Amado Dios, te damos gracias por estar delante de tu palabra. Le damos gracias por este nuevo día que usted nos ha dado. Alabamos y bendecimos su nombre, porque solo usted es digno de toda gloria, honra y alabanza. Le rogamos que su Espíritu Santo nos guíe y que Él inspire cada palabra y pensamiento en nosotros. Bendice esta predicación y también a aquellos que la escuchan. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es la segunda parte de la predicación. La primera parte era el capítulo Mateo 24. Por lo tanto, vamos a leer el capítulo 25, que corresponde a la segunda parte, ¿cierto?, de esta predicación. Y vamos a leerlo entonces, y su palabra dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien,
buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el capítulo 25 de Mateo. Cabe recordar y hacer memoria, ¿cierto?, de la última parte del capítulo 24 de Mateo, que en el cual habíamos hablado en el estudio anterior. Y dijimos que el capítulo muestra una clara diferencia, una clara un nuevo comienzo, digamos. Eso significa que aquí termina una pregunta, una respuesta, y se inicia la segunda respuesta de Jesús a sus discípulos. Y esto lo encontramos en Mateo 24, Mateo 24, versículo 34, cuando Jesús dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya, como escuchamos y dijimos en el estudio anterior, se está refiriendo a todas las cosas que él le relató a sus discípulos que iban a suceder en un futuro no muy lejano, porque estamos hablando de una generación, 40 años después de las palabras de Jesús. Y Jesús termina diciendo en el versículo 35, ¿cierto?, que es más probable que el cielo y la tierra pasen, ¿cierto?, a que su palabra no se cumpla. O sea que es más fácil que el cielo y la tierra
pasen, pero que su palabra se cumple cabalmente. Y en el versículo 36, ahí vemos que Jesús inicia la respuesta de la segunda pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Y cuál fue esta segunda pregunta? Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrán de tu venida y de fin del siglo? Perdón, la segunda pregunta que le hicieron los discípulos fue, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa fue la segunda pregunta, que muchos dicen que habían dos preguntas ahí, pero es una pregunta compuesta. Jesús responde la primera pregunta y ahí en el versículo 35 él sella, ¿cierto? Sella la primera pregunta, sella la segunda respuesta que él dio a la pregunta que le hicieron los discípulos. Con el versículo 35, que ya dijimos que dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego Jesús cambia de escenario y aquí claramente muestra la división que hay entre una pregunta y la otra. Y aquí Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Luego terminamos el capítulo 24, ¿cierto? Relatando que la condición de ese tiempo es como en los días de Noé. Ya explicamos eso en los días de Noé. Y Jesús da un ejemplo de cómo va a ser, ¿cierto? En este tiempo que corresponde a su segunda venida. Y dice que estará dos en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Estarán dos moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Jesús da una recomendación y dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Hablando de la venida inesperada de el Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre, como él dice. En el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y Jesús empieza a relatar y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, dice, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si el siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y ojo, aquí en estas palabras de Jesús dice, y allí, porque es una constante, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús relata la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí entramos, ¿cierto?, en el capítulo 25, el cual nos convoca ahora, que ya estamos, Jesús está respondiendo la segunda pregunta que le hicieron sus discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús dice que compara el reino de los cielos, dice que será semejante a 10 vírgenes. Todos conocemos la parábola de las 10 vírgenes. Y según la narración bíblica, según las palabras de Jesús, dice que estas 10 vírgenes, habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Una persona prudente es una persona cauta, una persona que se anticipa, digamos, a la situación, que piensa correctamente, no solamente en el momento, sino también en el futuro. Es una persona prudente, una persona que tiene capacidad para adaptarse a las situaciones y tomar precaución con respecto a ellas. Y una persona insensata, una persona descuidada, una persona que no toma en serio, digamos, las situaciones,
como en este caso, las recomendaciones de, de lo que implica esperar, ¿cierto? En el contexto de una boda, ¿cierto? De esperar al esposo, y se descuidaron en, digamos, en la capacidad de esperar más allá del tiempo señalado, sino que una mujer insensata es una mujer que piensa en el aquí y el ahora, ¿cierto? Que tiene ideas preconcebidas en su mente y que no toma precauciones más allá o para enfrentar esos improvisos, momentos imprevistos en su vida. Eso dice que habían 5 vírgenes prudentes, y estas vírgenes prudentes, dice Jesús, que estaban esperando al esposo, y que estas 5 vírgenes prudentes tomaron, aparte de las lámparas que estaban llenas con aceite, tomaron vasijas de repuesto, aceite de repuesto, por si acaso el esposo se demoraba. O sea, ellas dijeron, a ver, nos dijeron que el esposo, un ejemplo, viene en la primera vigilia de la noche, pero ¿y si no es así? Si nos toca esperar. No podemos quedarnos sin luz en nuestras lámparas, no podemos arriesgarnos a que se nos termine el combustible, ¿cierto? El aceite, por lo tanto vamos a llevar aceite de repuesto, en tiestos de repuesto, porque si acaso el esposo se demora, tenemos aceite para seguir velando. Las insensatas no encontraron importante llevar aceite extra en sus lámparas, sino que ellas se preocuparon y llenaron sus lámparas y dijeron, bueno, el esposo viene, quizás se pusieron ella una hora y dijeron, bueno, el esposo va a venir a la primera, a la segunda vigilia, yo no creo que tarde más en venir, por lo tanto no es necesario llevar más aceite, sino que llevemos el aceite necesario, la capacidad de la lámpara. Y aquí se hace la diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Dice que el esposo se tardó. En el versículo 5 de Mateo 25 dice que tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ojo, que dice que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo, dice que todas pasaron quizás las horas, en su mente, ellas pensaron que el esposo iba a llegar a tal hora, ¿cierto? En la primera vigilia seguramente, pero el esposo dice que tardaba en llegar y todas se durmieron. Cabecearon, dice, y todas se durmieron. No solamente las insensatas, sino que las prudentes también todas se durmieron. Más adelante vamos a explicar lo que Jesús quería decir con esta parábola de las vírgenes. Dice que en algún momento de la noche, a medianoche, ¿cierto? Dice que se escuchó el clamor, se escuchó el aviso que decía, ahí viene el esposo. Y esto lo encontramos en el versículo 6. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces dice que todas aquellas vírgenes, las 10 vírgenes, levantaron y arreglaron sus lámparas. Y aquí hay una diferencia. Hay una diferencia entre una mujer insensata, ¿cierto? Una virgen insensata y una virgen prudente. Entre una persona que tiene la fe verdadera, ¿cierto? Esta fe que está por sobre las circunstancias, y la persona que tiene una fe circunstancial, que su fe es afectada por las circunstancias. En el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, convídennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea que las lámparas de las mujeres
de las vírgenes insensatas estaba llegando el aceite a su fin. Podríamos decir que su fe le falló y le llegó hasta a ese momento de la noche, digamos, o hasta ese momento de su vida, y ya no le alcanzó para más. Al escuchar el clamor y el aviso de que el esposo venía, dice que se encontraron con que sus lámparas ya no tenían aceite. Y le dijeron a las vírgenes prudentes: convídenos de su aceite. A las cuales le respondieron: si nosotros les convidamos aceite, nos va a faltar a nosotros también. Por lo tanto, vayan ustedes a comprar aceite para sus lámparas. Dice que cuando estas mujeres, las vírgenes insensatas, dice que fueron a comprar, me imagino que el momento difícil que estaban viviendo, fueron en forma desesperada, me imagino, fueron a comprar aceite porque se dieron cuenta que habían calculado mal, digámoslo así, y que habían puesto un horario, ¿cierto?, en la que ellas creían ellas que en ese momento, o a cierta hora, o en cierto día, o en cierto año, iba a venir el esposo. Pero dice que el esposo se tardó, cosa que ellas no preveyeron. Y dice que fueron a comprar, y cuando volvieron se encontraron con que el esposo ya había llegado, ¿cierto? Y se había tomado a las vírgenes prudentes y había cerrado la puerta. En el versículo 11 dice: después vinieron también, en el versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, palabra clave, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. ¿Quién eran las que estaban preparadas? Las que tenían aceite de repuesto. Las que habían previsto que a lo mejor el esposo iba a tardarse en venir. Por lo tanto, ellas tenían aceite para poder esperarlo. Dice que vino el esposo y la puerta fue cerrada. Luego vinieron las vírgenes insensatas, las que habían ido a comprar aceite, y llegaron ante la puerta de este señor y le dijeron: ábrenos, Señor, ábrenos. Y el Señor le responde y le dice: de cierto os digo que no os conozco. Qué palabras más duras, qué palabras más llenas de dureza, ¿cierto? Y cómo le habrá afectado a ellas que el esposo le diga: mira, no las conozco a ustedes. No sé quiénes son. No las conozco. Jesús termina con el versículo 13 y dice: velad pues, porque no sabéis. Aquí tenemos este versículo 13, es un versículo clave. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto nos lleva al versículo 36 de Mateo 24, en donde Jesús inicia la respuesta a la segunda pregunta diciendo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús da este ejemplo, ¿cierto?, para exhortar, ¿cierto?, a sus discípulos. Le está diciendo a sus discípulos que el tiempo de regreso de su Señor o del Hijo del Hombre no es un tiempo que el hombre pueda conocer. Ni siquiera él lo conocía, porque él lo dice acá. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, en un tiempo futuro, el Hijo del Hombre iba a volver, y no había algún tiempo, alguna señal clara, como lo hubo en la destrucción de Jerusalén, que Jesús le dio instrucciones claras a sus discípulos. Pero en la segunda pregunta, cuando ellos le dijeron: ¿y cuándo será tu venida y el fin del siglo?, no hay señales claras, sino que Jesús invita y les recuerda a sus discípulos que va a ser en el contexto de los días de Noé.
¿Y cómo eran los días de Noé? Estaban todos distraídos, estaban todos haciendo una vida normal, ¿cierto? Estaban desprevenidos, estaban como estas vírgenes insensatas. Ellas no pensaron en que el esposo se iba a demorar, sino que ellas calcularon el tiempo y dijeron, en este tiempo él va a venir, por lo tanto tenemos aceite solamente hasta esa hora de la noche. Y ya vemos que el resultado fue totalmente diferente, porque dice que todas se durmieron, cabecearon, se durmieron hasta que se dio el aviso que el esposo venía y se encontraron con que les faltaba aceite en sus lámparas. Jesús termina diciendo, velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Se está refiriendo a su segunda venida. Se está refiriendo a cuando Él venga personalmente. En este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Velad, como estas vírgenes prudentes. Jesús dijo, velad y orar para que no entréis en tentación. Eso es lo que nos toca ahora a nosotros, a la iglesia. Velar, orar. Las señales de las cuales habla en Mateo 24 son señales claras que Dios le dio a sus discípulos. El regreso por segunda vez, en regreso personal de Jesucristo, dice que solamente lo sabe el Padre. Pero Él nos dice velad. Velad porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre viene. No hay ninguna señal. Como muchos dicen y transportan las señales de Mateo 24 y la transportan, ¿cierto?, al fin de los tiempos, a este tiempo, y diciendo también algo que no es bíblico, como es el rapto secreto de la iglesia, el arrebatamiento secreto de la iglesia. Cuando ese rapto secreto no es bíblico, sino que Jesús vino la primera vez como un manso cordero y después dice que la segunda vez viene, pero ya no viene como manso cordero, sino que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que el Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que todo ojo le verá y aquellos que le traspasaron harán lamentaciones por él. Como en el tiempo de Noé, este tiempo las personas, el mundo está distraído, está ensimismado, el hombre no quiere saber nada de Dios, el hombre ha construido dioses, el hombre se cree él mismo un dios, el hombre no piensa en la eternidad, sino que piensa en el aquí y el ahora. Hay mucha teología materialista, incluso iglesias y doctrinas materialistas, que enseñan la prosperidad, enseñan el enriquecimiento. No enseñan nada espiritual, ni trascendental, ni eterno, sino que enseñan el aquí y ahora. Jesús sigue y relata otra parábola. Otra parábola. Y esta parábola se llama la parábola de los talentos. Y estas dos parábolas Jesús hace la introducción y la hace aquí en el versículo 45 de Mateo 24. Y ahí hace la introducción para estas dos parábolas en la cual nos convoca en esta hora. Y el versículo dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga y le halle haciendo así. Jesús encomendó una misión a la iglesia. ¿Cuál era? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue la misión. Se conoce como la gran comisión. Eso fue lo que Jesús encomendó a sus discípulos.
Acuérdense que allá en Hechos de los Apóstoles, antes de que él ascendiera, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesús y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, en el tiempo que estaban viviendo ellos, ahora que él ya estaba a punto de ascender. ¿Y qué les dijo él? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre solamente ha puesto en su sola potestad. O sea, no les toca a vosotros saber cuándo, ¿cierto?, Dios va a instaurar su reino. Pero le dijo: pero me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era la comisión? ¿Cuál era la misión que Jesús le dio a sus discípulos? De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Vamos a pasar a la segunda parábola de los talentos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre, este señor que se fue lejos, ¿cierto? Y le dejó a sus siervos y le entregó bienes para que ellos lo ministraran. ¿Quién? Jesucristo, Señor. Él se fue a los cielos y encomendó a sus discípulos la predicación del Evangelio, que predicasen en su nombre. Entonces, Él es este Señor que dice que, yéndose lejos, le entregó bienes a sus siervos. O sea, para que les dejó un negocio, por decirlo así, para que ellos se lo administraran, entre tanto que Él iba y volvía. En el versículo 15 del capítulo 25 dice que a uno le dio 5 talentos. A uno le dio 2 talentos, ¿cierto? Y a uno le entregó 1 talento. Dice que al siervo que le entregó 5 talentos, dice que a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a cada uno conforme, y a otro le entregó 1 talento. Y ojo con esta declaración que dice: a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Se lo voy a leer textualmente. Dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. Esto hay que entenderlo, y dice: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Nos dio talento Jesús a nosotros? Sí, de acuerdo a nuestra capacidad. Igual como en esta parábola dice que a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1, dice de acuerdo a su capacidad. Él sabe de qué somos capaces. Por eso nos da a uno 5, a otro 2, a otro 1. Y dice que él se fue lejos. El que recibió 5 talentos, ¿qué hizo? Dice que lo trabajó, lo invirtió y ganó 5 talentos más. Lo mismo hizo el que tenía 2 talentos. Dice que lo invirtió, trabajó y ganó 2 talentos más. El que tenía 1 talento dice que tuvo miedo y dice que enterró el talento en tierra. O sea, este dinero lo enterró con miedo, no quiso arriesgar el capital, no quiso invertir, sino que dijo: lo voy a guardar y ahí va a estar seguro, porque no sea cosa que lo invierte y pierda. Pero dice que en el versículo 19 dice que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. No dice cuánto tiempo se fue. No le dijo: mira, voy a estar 1 año, 2 años, 10 años. No. Él dice que le entregó los talentos y se fue. Y se fue lejos.
Y ahí en el versículo 19 dice que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. No hay un tiempo definido cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Pero dice que Él no tardará. A su tiempo Él va a regresar. ¿Y cuál es la instrucción de Él? Es que estemos velando. A lo mejor estos siervos pudieron haberse confiado, ¿cierto? El que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos, y haber dicho, bueno, mi siervo tarda, como las palabras de aquí de Mateo 24, versículo 48, cuando dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Pero no fue el caso de estos siervos, sino que ellos inmediatamente se pusieron a trabajar ese talento, ese dinero que este señor le había confiado, y dice que ellos ganaron, por sobre estos talentos, ganaron también la misma cantidad de talentos. El Señor dice que volvió en el versículo 19 y los llamó a todos para rendir cuentas, para que le rindieran cuenta. O como dice aquí, arreglar cuenta con ellos. ¿Qué significa? Jesucristo nos dio una misión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús le dijo, nos toca a vosotros saber cuándo, el cómo, cuándo y dónde. Pero sí tienen que predicar el Evangelio, porque no saben cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Y con la parábola de las 10 vírgenes está diciendo que Él vendrá a la hora que no pensamos. Como lo dice aquí el versículo 36 de Mateo 24, porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el versículo 50 de Mateo 24 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe. Vino este hombre, llamó a su siervo, y el siervo que se le había confiado 5 talentos, dice que le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos y mira, yo lo he invertido, lo he trabajado y he ganado 5 talentos más. Luego viene el siervo que se le había confiado 2 talentos y dice, mira, Señor, tú me diste 2 talentos. 2 talentos. Y yo he invertido este dinero y he ganado 2 talentos más. Mira, ahí está tu ganancia. ¿Cuál fue la reacción de este señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si este siervo, ¿cierto?, fue fiel e invirtió esos talentos que este Señor le dio y pudo ganar 5 talentos más, ¿cuánto más fiel, cuánto más se le va a confiar, sabiendo que él es un siervo fiel? Lo mismo el siervo que tenía 2 talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque este Señor sabe que la capacidad de estos siervos y sabe que ellos, si Él quisiera confiarle más a ellos más darían. Luego viene el siervo que se le había confiado 1 talento. Y esto lo vamos a leer. En el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembra y recoge donde no esparces. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo que no fue fiel, fue un siervo infiel, un siervo miedoso, un siervo que no amaba a su Señor, sino que primó más la cobardía, primó más las circunstancias. Quizás él dijo, tengo solamente 1 talento y no quiso trabajarlo, no quiso arriesgar ese talento, y dice que lo que encontró mejor para él fue enterrarlo, o sea, no trabajarlo.
sino que dejó su talento quieto ahí en tierra, no lo quiso trabajar por temor al fracaso, por temor quizá a distintas circunstancias. Entonces cuando vino el Señor y le tomó cuenta, Él dijo, mira, tuve miedo, porque tú eres un hombre duro, ¿cierto? Tuve miedo de invertirlo, tuve miedo al fracaso, tuve miedo a circunstancias adversas y no quise trabajar el dinero, por lo tanto lo enterré, ¿cierto? Lo dejé inactivo ahí, este dinero, sin eh, tener ninguna ganancia, y dice que le dijo, lo enterré en tierra y le dijo, ahí está tu talento. El Señor le responde y le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El Señor le dijo, mira, si tú tenías miedo de mí, de mi actuar, de cómo soy yo, podías haber puesto este dinero en el banco, ¿cierto? Entonces cuando yo viniera había tenido el talento más los intereses. Pero como tú tuviste miedo, tú no quisiste trabajar, no fuiste un buen administrador, fuiste injusto, fuiste infiel, negligente. Y le dice, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Como Dios sabe la capacidad de sus siervos, de los siervos fieles, obviamente que el que tenía 10 talentos, con un talento más, podría hacer mucho. Y le dice, quitarle el talento y darlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más, porque él sabe la capacidad suya y mía. Si sabe que usted está trabajando los 5 talentos, lo está invirtiendo, él le va a dar más. Por eso le dice, mira, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado más, dice. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, lo poco y nada que este siervo tenía, le fue quitado. ¿Por qué? Porque no lo quiso trabajar. ¿Qué significa esto? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que trabajar los talentos. No podemos quedarnos quietos. No podemos ser como este siervo infiel que tuvo miedo al fracaso, a la vergüenza, tuvo miedo a diferentes circunstancias y no quiso trabajar los talentos que este Señor, que le entregó este Señor, pensando que él nunca iba a volver o que su venida iba a tardarse. Entonces él se confió, tuvo miedo y no quiso trabajar el talento. Por lo tanto, este Señor no dijo cuándo iba a volver, pero volvió y los llamó a todos para rendir cuenta. O sea, en este tiempo nosotros tenemos que trabajar los talentos, tenemos que trabajar estos dones que Dios nos ha dado, diferentes dones. 1, 2, 3, 4, eso usted lo sabe, pero trabajarlo. No tener miedo, no tener vergüenza, no enterrar los dones, ¿cierto? Y dejarlos inactivos, inertes, no, porque Él dio dones a los hombres, dice. Los dones se trabajan en función de la iglesia, para crecimiento de la iglesia, para crecimiento del reino de los cielos. Lo más terrible es pensar que el Señor se demora en llegar. Y eso es lo que pasó en los días de Noé. Acuérdense que estamos analizando la segunda respuesta de Jesús. El Hijo del Hombre viene en el día menos pensado. Cuando menos usted lo piense, viene el Hijo del Hombre.
¿Cuáles son las características de ese tiempo? Son las características del tiempo de Noé. Estaban todos distraídos, estaban todos haciendo sus cosas, nadie pensaba en la eternidad, todos querían vivir en el momento, el aquí y el ahora, hasta que dice que vino el diluvio y se los llevó a todos. No hay señales claras, definidas para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todas las señales, Mateo 24, es señales cumplidas, que fueron cumplidas con la destrucción de Jerusalén, la ciudad y su templo. La segunda respuesta a la segunda pregunta dice que Él vendrá a la hora que no pensáis. Y Jesús da esta parábola de las 10 vírgenes, dándonos a entender que tenemos que velar, que no sabemos el tiempo de su regreso, pero ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar, esperar y apercibirnos de aceite, como estas vírgenes prudentes. El aceite es sinónimo del Espíritu Santo. Apercibirnos del aceite, para que si el Señor se demora, Cristo puede venir mañana, el año que viene, en 5 años más, en 10 años más, en 50 años más. Si Él se demora, estemos, como dice su palabra aquí, el siervo esté haciendo así, o sea, esté velando. No hay señales claras para entender el tiempo de su venida. Cristo puede venir hoy día mismo. Como dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice que todo ojo le verá. Le dije que la constante aquí en Mateo 24, por ejemplo, el último versículo dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá en la conclusión de las vírgenes prudentes e insensatas, dice que a las vírgenes insensatas dice que Él le dijo: no os conozco. No os conozco, le dijo. Y la recomendación es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Al siervo inútil, al siervo malo, negligente, dice: echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa las tinieblas de afuera? Significa el abismo, significa echarlo fuera, excluirlo del reino de los cielos. En este caso, excluirlo de la boda. Y acá, en la parábola de los talentos, es excluirlo del gozo de su Señor. Porque Jesús, este hombre, este amo, este dueño, dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si el Señor le ha dado poco a usted, en ese poco tiene que ser fiel. Si le ha dado mucho, tiene que ser fiel en ese mucho. No podemos decir: Señor, quiero hacer más por ti, cuando el Señor sabe cuál es su capacidad. Lo mismo dice aquí, que Él repartió de acuerdo a su capacidad. Lo importante es hacer trabajar ese talento, trabajar ese dinero para poder aportar, ¿cierto? Y poder ganar. Y cuando Él venga, los va a tomar cuenta y podamos decir: mira, usted me dio esto, Señor, y esto gané. Luego viene el versículo 31 que dice: el juicio de las naciones, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Yo no veo aquí un regreso secreto. No veo dónde. No hay un regreso, un rapto secreto, un regreso secreto, sino que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todas las naciones. Estamos hablando del mundo entero, global. Todas las naciones. Esta es la segunda venida de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice: en su gloria. En su gloria. Y todos sus ángeles, santos ángeles con Él.
dice que Él se sentará en su trono. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué significa? Que Él va a separar, ¿cierto?, los de la derecha con los de la izquierda. O sea, las ovejas de los cabritos. Como el pastor dice, separa las ovejas de los cabritos. O sea, los salvados y los perdidos. Pero esto va a ser cuando Él venga. Cuando Él venga. No en forma secreta. Cuando Él venga. Va a ser público. Todo lo vamos a ver. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, hay un reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Acuérdense que lo que dijo Jesús ahí en Juan capítulo 14, dice: voy pues a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere, dice, a preparar lugar, volveré y os tomaré a mí mismo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos van a decir: pero Señor, ¿cuándo te vimos en esta condición? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y el Señor le dirá: por cuánto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. O sea, la característica del cristiano verdadero, de aquel que vela, de aquel siervo inteligente, astuto, el siervo que es temeroso de su Señor, es una característica que haga la voluntad de su Señor. La característica de las vírgenes prudentes es que actúen con prudencia. Por lo tanto, la característica del cristiano es amar al prójimo. Acuérdese que Jesús dijo que el primero y principal mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ahí lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, si no me equivoco, que corresponde al Shema, que se le conoce como el Shema, que significa: oye Israel, el Señor Jehová, el Señor uno es, y amarás al Señor, ¿cierto?, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento que dijo Jesús, que no era menos importante que el primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Que los verdaderos cristianos, los que aman a Dios, los que dicen amar a Dios, ¿cierto?, aman también a su prójimo. Y mientras tanto que Él regresa, ellos hacen la voluntad de su Padre. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando estuvo en este mundo, ¿cierto? Él ayudaba a los enfermos, curaba, sanaba. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hace la iglesia como cuerpo de Cristo? Es amar a Dios por sobre todas las cosas y también amar a su prójimo. Y entre tanto que Cristo viene, la iglesia, ¿qué es lo que hace? Es amar al prójimo, ayudar a sus hermanos, visitar a los enfermos, cubrir necesidades. Eso es lo que hace un cristiano verdadero, un cristiano que es perseverante, que está velando. En el versículo 40 dice: respondiendo el rey, le dirá: de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Dice que este fuego, el infierno, el lago de fuego, fue preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego nunca fue pensado para que seres humanos fueran a él. Pero aquí vemos que van a ir seres humanos al lago de fuego, donde está, ¿cierto?, y el lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero que también van a ir seres humanos. ¿Por qué? Porque
amaron más, ¿cierto?, la riqueza, amaron más el placer, no quisieron buscar a Dios, sino que solamente se entregaron a vivir una vida normal, sin preocupación y sin pensar en la eternidad. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. A lo cual ellos también le dirán, pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Y en el versículo 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán, mire lo que dice el último versículo de Mateo 25, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No hay más. No hay más. Los negligentes, la insensata, los siervos inútiles, los siervos negligentes, quedan excluidos del reino de los cielos. Este es el mensaje que Jesucristo quería entregar a su discípulo. Esta es la segunda respuesta a la segunda pregunta que le hicieron sus discípulos. ¿Cuándo vendrás? ¿Qué señal habrán de tu venida y del fin del mundo? Solamente una señal dio Jesús. ¿Cuál? Así como los días de Noé. Así como los días de Noé, así va a ser cuando venga el Hijo del Hombre. Jesús en una oportunidad dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si pudiéramos comparar la fe, ¿cierto?, con el aceite, en el contexto de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, el que tiene la verdadera fe va a esperar 1 año, 2 años, 100 años, hasta que su Señor venga. ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos. Jesús dijo, solamente el Padre lo sabe. Pero ¿cuál es la constante del creyente, del verdadero creyente, del siervo fiel? Es que a pesar que su siervo tarde, su Señor tarde en venir, ellos están haciendo así. No hay que esperar señales, no hay que transportar las señales de Mateo, no hay que esperar una gran tribulación. La iglesia siempre ha estado en tribulación y siempre va a estar en tribulación. Jesús dijo, a mí me aborrecieron, a vosotros también van a aborrecer. A mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Aflicción y angustia es una constante del cristiano. Es una constante del cristiano. Automáticamente el hombre, la mujer que es salvado y perdonado pasa a pertenecer al reino de los cielos. Y también entra automáticamente a una lucha, aunque no quiera, una lucha. Y tiene 3 enemigos que son implacables y que no descansan, que es el mundo, el demonio y la carne. Esas son las tribulaciones que tenemos nosotros. Por lo tanto, sigamos velando, no prestemos oído a falsas teologías, porque estas señales que ellos dicen, que salen en Mateo 24, se cumplieron con la destrucción de Jerusalén, cuando Jesús vino en juicio sobre esta ciudad. Y como Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. La destrucción de Jerusalén y de su templo es un paralelo a la destrucción del mundo cuando Cristo venga. Así como se cumplió la destrucción de Jerusalén y su templo, sin ninguna duda que se va a cumplir, ¿cierto?, la destrucción de este
mundo cuando Cristo aparezca en forma visible. Hay muchas falsas teorías, hay muchas falsas teologías, porque malinterpretan su palabra. Cristo puede venir hoy día mismo. La muerte para nosotros sería la venida individual, por decirlo así, de Cristo. Por lo tanto, puede venir ahora y no hay señales. Cristo viene en el momento que menos lo esperamos. Por ahí dice, si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, lo esperaría, velaría. Pero no sabe. No sabe cuándo viene. Ahí lo dice ahí en el versículo 43 de Mateo 24. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y Jesús los recomienda y dice, velad pues, porque no sabéis cuándo ni a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Muchos han calculado la hora, porque han malinterpretado esta palabra, han malinterpretado las 70 semanas de Daniel y han tomado la calculadora creyendo que esto es como cualquier cosa humana y han tirado números y han tirado fechas de cuando Cristo tenía que venir. Llegó la fecha, llegó el año, la hora, Cristo no vino. Fracaso total. Muchos se volvieron atrás, volvieron a recalcular la hora, olvidándose que Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente nos queda velar y estar así como las vírgenes prudentes, tener aceite, ¿cierto?, de repuesto, prepararse y velar. Estar preparado para esperar largo tiempo o poco tiempo, pero estar preparado. Trabajar los dones, aunque el Señor se haya ido lejos y no sabemos cuándo va a volver, pero seguir trabajando los dones para cuando Él venga, porque así como Él dijo que iba a volver, Él va a volver. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a volver y nos va a llamar para que rindamos cuenta. Esta es la conclusión, digamos, es la segunda parte de Mateo 24, Mateo 25. Aquí Jesús respondió las dos preguntas que le hicieron sus discípulos. Que el Señor les bendiga en esta hora y que su palabra haga vida en vuestros corazones y que el Espíritu Santo siga hablando a su vida. Yo pienso que después de escuchar estas predicaciones, usted va a quedar con su corazón un poco exaltado, su mente se va a revolver, van a venir pensamientos, van a venir enseñanzas que aprendió de cuando era niño. Pero eso es bueno, porque eso nos lleva a escudriñar su palabra. No a creer lo que lo dicen aquí, que lo dicen allá, que lo enseñaron cuando pequeño, no. La autoridad máxima es la palabra de Dios y la palabra de Dios se contesta a sí misma. La manera correcta de estudiar la palabra es hacer una buena exégesis y una buena hermenéutica de su palabra. De lo contrario, vamos a terminar interpretando su palabra de acuerdo a cada uno de nosotros. Su palabra dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Tenemos que saber extraer lo que Jesús nos habla a nuestras vidas, porque esto nos llena de gozo, de alegría y de fe. Y esperamos a Jesucristo, al Hijo del Hombre, en cualquier momento. No hay señales que indiquen el regreso de su venida. Él viene en cualquier momento. Y espero que Él nos encuentre haciendo así. Que el Señor les bendiga. Y para Él que vive y reina para siempre, para Él es toda la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Le rogamos que usted abra nuestro entendimiento
y también de aquellos que nos escuchan. Y su Espíritu Santo pueda prepararnos y llevarnos a su palabra. Solamente Él nos puede guiar y nos puede guiar a toda justicia. Gracias, Señor. Permita que saquemos toda duda de nuestros corazones y podamos venir ante tu palabra con un corazón contrito y humillado y con mucho temor, porque es tu palabra y tu palabra permanece para siempre. Amado Dios, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.